amigos, ¿cómo están? En este video vamos a tocar el tema de los componentes de la comunicación. Y empezamos con una frase de Anthony Robbins que nos dice que para comunicarse de manera efectiva debemos darnos cuenta que todos somos diferentes en la forma en que percibimos el mundo y usar este conocimiento como guía para nuestra comunicación con los demás. Para quienes no lo conozcan, Anthony Robbins es una personalidad estadounidense que se ha encargado de tocar temas de desarrollo personal. Para él la comunicación tiene un papel vital y por eso es importante comprender que mientras mejores habilidades tengamos para comunicarnos, más efectiva será esta comunicación. Este es el esquema tradicional de la comunicación. Existe un emisor, un mensaje y un receptor. En un momento más vamos a detallar el significado de cada elemento. Este es un esquema de la comunicación un poquito más amplio, en donde tenemos también lo que es la retroalimentación. Si lo vemos, tiene un formato circular, la información fluye de manera circular y la retroalimentación nos va a permitir comprender qué tanto de lo que el emisor está diciendo está entendiendo el receptor. Obviamente funciona en ambos sentidos. Y este es el esquema de la comunicación más parecido a nuestra realidad. Además de los elementos que ya mencionamos, tenemos también ruidos y barreras, tenemos un canal, tenemos un contexto y tenemos códigos. Y todos estos generan interferencias. Los elementos de la comunicación existen en cualquier intercambio humano, desde que somos muy niños, y son prácticamente los mismos. Por supuesto, un adulto puede tener algunos contextos más complejos, puede tener hasta mayores filtros que un niño, pero los elementos siguen estando ahí. Aquí tenemos los elementos de la comunicación básicos. El emisor es aquel que genera el mensaje. Es como una antena que es el que manda el mensaje. El mensaje es el contenido de lo que queremos comunicar. El receptor, podemos hacer una similitud con un deporte, por ejemplo en el voleibol, el que recibe la pelota, ese es el receptor y precisamente hace eso, cacha el mensaje y tiene un papel muy importante, que es interpretarlo. De su interpretación va a venir una retroalimentación y la retroalimentación va a permitir al emisor comprender qué tanto de lo que él dijo en el mensaje fue comprendido por el receptor, cómo lo interpretó. En cuanto a los ruidos o las interferencias, tenemos el canal. Es muy diferente, el canal puede ser escrito, puede ser un video, puede ser verbalmente. Es muy diferente el canal que utilicemos y también es diferente el impacto que vamos a tener de acuerdo a él. Luego está el contexto. El contexto es aquello que comparten todos los integrantes que están en una comunicación. Voy a poner un ejemplo de una misa. En una misa de la religión católica se comparte contexto. Se comparte el significado de la liturgia, se comparte todo aquello que el sacerdote hace, se comparte la importancia de las fechas, se comparten hasta, por ejemplo, el significado de la vestimenta que utiliza, y eso no es compartido por otras religiones. Incluso, ni siquiera hay gente que tiene un contexto más profundo que otro. También podemos hablar, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Las personas que tienen familiares judíos o tuvieron familiares judíos que vivieron en la Segunda Guerra Mundial, pues tienen un impacto mucho más fuerte que aquellos que no se vieron afectados tan directamente. Entonces es un contexto diferente y para los que lo vivieron o tienen gente que lo vivió, es un contexto compartido. El código pudiera ser el lenguaje de señas, que tiene ciertos significados que no son comprendidos por todo el mundo, pero sí son compartidos por un grupo. Y son significados muy específicos. Otro ejemplo de código podría ser el código Morse, que son puntos y rayas que en cierta secuencia significan una letra específica.
quienes lo conocen lo comparten. Y finalmente ruidos y barreras, que muchas veces son cosas físicas, por ejemplo, o una mala señal de internet puede ser un ruido y barrera, y es todo aquello que genera una interferencia para que la comunicación se lleve a cabo de manera efectiva. Incluso son físicas. Como verán, hay que considerar los diferentes elementos de la comunicación desde el principio para poder comprender su impacto y para poder comprender qué está pasando, o sea, si estamos entendiendo lo que el otro está diciendo. Y también desde el punto de vista del emisor, hay que entender que el otro va a tener algunas barreras, algunas cosas que no le pueden permitir entender totalmente el mensaje como nosotros lo estamos diciendo. De manera que tenemos que tratar que el mensaje esté lo más efectivo posible. Hasta aquí por el momento y nos veremos en el siguiente video.